Hola queridos amigos de nuestro canal de YouTube, de nuestros canales de YouTube. Nos hemos venido encontrando las últimas veces para compartir análisis e interpretaciones de cartas astrales de personajes que están en un momento de fama, en un momento en el que son reconocidos y hemos venido haciendo estas interpretaciones para ver y para observar cómo los tránsitos y las progresiones de sus cartas responden a ciertos momentos de su vida, circunstancias o situaciones. Y ha sido muy interesante lo que hemos encontrado y por eso estamos de nuevo acá porque queremos continuar este proceso de compartir juntos la herramienta, la astrología, que definitivamente es una herramienta para nuestras vidas, para nuestra vida cotidiana, también para leer los contextos sociales, colectivos, políticos y personales. Y bueno, seguir aprovechando justamente esta maravillosa dupla que hacemos con Sigrid. ¿Cómo va, Sigrid? Todo súper, súper bien. Contenta y pensaba que el nombre que tienen estos encuentros nuestros es astrología de la vida real, ¿no? Porque pues entonces no nos centramos solamente en sí, la energía disponible, esto y lo otro, sino que es como esa aterrizada que le pedimos y que le ofrecemos también a los consultantes cuando dicen, ¿y qué me va a pasar? No depende de tu carta. Entonces, pues aquí, chácate. Estamos anclando y mirando en la vida de las personas conocidas la astrología, cómo se expresa en la vida real. Sí, Hoy vamos a ver maravilloso, me encanta. a un personaje que les provoca toda clase de reacciones. Nuestro presidente, Gustavo Petro, que es un personaje ariano que acaba de cumplir 63 años y que, teniendo en cuenta todos estos eclipses en los que estamos transitando, dijimos, vamos a mirar varios momentos de su vida para ver cómo se han expresado en su carta, cómo se ha expresado en los eventos que él tiene y qué significado puede estar teniendo, qué sentido tiene todo esto, tanto la vida como él, porque además él representa el sol de la Carta de Colombia. Nuestros dirigentes van recibiendo toda la energía del colectivo, ¿no? Es como este inconsciente colectivo y ellos muchas veces representan precisamente todo esto que tenemos por dentro. Esto es algo difícil de digerir porque muchas personas están acostumbradas a ver a los dirigentes como si fueran una cosa externa, ¿no? Allá están los malos, los corruptos, los dirigentes, los que se equivocan y de todo, y no entienden que somos una red, que estamos compuestos, todos somos una partícula de esa red y que por lo tanto hay una expresión de este conocimiento inconsciente colectivo y de estas experiencias de vida y que por eso tenemos los dirigentes que tenemos, ¿no? Como dice. Otra frase que podría sonar muy horrorosa es cuando dicen tenemos los dirigentes que nos merecemos. Entonces yo creo que tenemos, cada uno de nosotros tiene un personaje de estos amado o odiado por dentro, ¿no? De todos los ámbitos de nuestra vida nacional. Y lo interesante es como dejar que esto resuene en nosotros también, ¿no? El pequeño dictador, el abusador, el de todo, voy a tener que quitar. Les presento a una nena chiquita. Camine a ver mi niña. Sí, de acuerdo contigo. Creo que también algo interesante es que a propósito de los eclipses, ¿no? Los eclipses que estamos teniendo y que se empieza a abrir ese umbral de energía de los eclipses en el eje de Aries Libra, pues justamente Gustavo Petro, y por eso lo vamos a analizar, cumplió años el día del pasado eclipse solar de la luna nueva de Aries. Entonces eso también nos da la posibilidad de interpretar los eclipses y de entender los eclipses como eso, como unos umbrales de energía, de actualización del yo, de transformación de la conciencia, de limpieza, de depuración. Y fue una luna nueva que vamos a mirar también a la par de su carta astral y dos momentos importantes que queremos analizar a la luz de los tránsitos, como es el momento en el que él gana la alcaldía de Bogotá y el momento en el que gana la presidencia. Dentro de la biografía pues, de un político, de un personaje, pues encontramos múltiples eventos. Nosotros decidimos estos dos porque a la hora de hacer el estudio, pues nos pareció interesante lo que nos muestran, lo que nos revelan y finalmente vamos a mirar el tema de su revolución solar, de su retorno solar para entender el tema del eclipse, qué ventana
de energía puede estar trayendo y cómo se está dinamizando, por supuesto, su carta. Entonces, pues nada, Súper. maravilloso. ¿Te parece si arrancamos? Claro que sí, voy a compartir. Muy bien, vamos a mirar su carta natal. Vamos a partir de la carta natal, en donde dice que se baja esta barra, en donde tenemos a un sol en el grado 29 de Aries, 29:12. Un sol en términos de signo muy angular, en un punto que dicen crítico. Los grados 29 de un signo es como si trajera una maleta llena de la energía contenida dentro de este arquetipo ariano y con una ganas de llevarlo a la sostenibilidad y la estabilización de la energía que nos ofrece Tauro. Entonces, muchas veces las personas que tienen estos nacimientos, pues se sienten que no son de aquí ni son de allá, como dice la canción. Yo pensaría que no son de aquí ni son de allá. Es como estas aguas revueltas. Ahora, si nosotros a través de la conciencia podemos entender que la caja de herramientas que viene a lo largo, pues ese sol transitó durante toda su gestación hasta llegar a ese punto que fue su nacimiento. Entonces, verdaderamente trae una carga bien importante, Ariana, que puede representar precisamente esa construcción de su identidad que le viene a ofrecer la vida hoy en día. Cuenta a ver tú qué datos importantes que vemos dentro de esa carta. Sí, es un sol que está ubicado en la casa número 3, una casa que tiene que ver con la comunicación, el desarrollo del intelecto, los estudios, la escolarización. Digamos que llama a que la conciencia se estructure en torno, ¿no? Eso es una figura pues muy del sol, en torno a ese principio del conocimiento. De todas maneras, Gustavo Petro pues ha sido una persona pues muy intelectual, formada bastante pues, en distintas disciplinas y que su elocuencia, ¿no? Algo que ciertas personas, como tú dicen, detestan, otras personas admiran, pues es algo que lo caracteriza, ¿no? En los debates presidenciales, en las entrevistas que da, pues es una forma también muy afilada y muy en ese grado borde de Aries Tauro, ¿no? De afirmarse a sí mismo a partir de esa parte intelectual. Vemos que es un sol que participa de una manera dinámica con un gran triángulo formado por Júpiter en la casa número 11 y por Plutón en la casa número 7 en el signo de Virgo. Entonces, esta pues capacidad de expansión, esta capacidad de compartir ideas hacia los colectivos, de las causas justas, de todo lo que implica un Júpiter en la casa 11 y en la casa 7 hacia un tema también de la sociedad y demás, pues esta profundidad también plutoniana y este tema del poder. O sea, es un sol que tiene poder y tiene expansión también en esa afirmación, complementando lo que tú dices. Tenemos que es un ascendente acuario. Si quieres, partimos de ese punto que es importante. El ascendente Acuario configura el mandala como todo ascendente de la carta astral y esa configuración lleva a la persona, tiñe su vida, sus experiencias, sus encuentros y demás con un patrón acuariano en el cual lo diferente, lo alternativo, lo que sale en contravía, lo que va, digamos, no como siguiendo un orden o una estructura, sino rompiendo formas y encontrando también una originalidad y una creatividad para la persona, pues tiñe esa proyección del yo al mundo y se convierte en un camino a recorrer. Las personas que tienen el ascendente Acuario, pues es normal que en su vida experimenten cortes de vínculos y que eso les impulse a tener mayor conciencia del desapego y del fluir en una red sinérgica que es el tejido de relaciones, pero además son personas que toman una conciencia justamente de lo alternativo, lo diferente y de muchas veces unas necesidades grupales
que hablan de ideales, ¿no? Igualdad, libertad y demás. Entonces, esto me parece que es muy diciente de él y su regente, el planeta de Urano, se me perdió ya, lo tenemos en Leo en la casa número 7. O sea, también es algo que viene en cierta medida desafiando ciertas figuras de autoridad o esa forma de asumir un centro, que sería lo leonino. Ese Urano en Leo viene a mover esas ideas de orden, de poder. Bueno, él pues participa en la guerrilla del M-19, ¿sí? Desde muy temprano está participando en temas de difusión de ideas políticas, socialistas, ¿sí? Con progresistas, con unas ideas pues que se tiñe ese ascendente. La luna, por ejemplo, también está en Acuario. ¿Qué nos dices tú, por ejemplo, de la luna? ¿Cómo ves o interpretas esa luna en casa 12? Precisamente, ¿no? Como esa enseñanza del desapego que puede haber vivido dentro de su niñez, que puede haber surgido también en en los meses antes de su parto, en donde la necesidad de independencia o las necesidades colectivas primaban sobre las necesidades individuales. Pienso que es... por un lado puede ser una dificultad, porque además fíjate que está en cuadratura con Neptuno, entonces esa reconocer sus propias necesidades no es algo tan fácil para Gustavo Petro. Y en esa medida puede haberlo relegado solamente a los espacios de privacidad, de aislamiento, de poder entender que necesito retomar ese aire para poder estar para los demás y que en ocasiones es como tal vez como un ideal, como una dificultad de reconocerlo, ¿no? La cuadratura con Neptuno, de todas maneras, Neptuno puede hablarnos de ideales y de sensibilidad, pero al estar la luna en casa 12, yo pensaría que nos habla mucho también de la dificultad de conectar, ¿no? De no entender qué es lo que necesito, de no saber y de no poder involucrarlo dentro de la filosofía de vida, de las cosas que me dan sentido, sino dejarlo un poco atrás. Las cuadraturas para mí son como esta necesidad de hacerle campo a una herramienta, a una función psicológica, y en ocasiones nos quedamos vinculadas solamente en esas. Al estar en cuadratura nos obliga a movernos y entonces yo supongo que él se ha pegado sus porrazos en términos de vinculación. Porque de todas maneras, pues Venus nos habla del encuentro con el otro, de establecer relaciones y demás, pero la luna nos dice en dónde está ese espacio de seguridad en donde yo me puedo entregar totalmente al otro. Y ahí hay una gran dificultad que pensaría que también ha tenido bastante sus reacciones. Me encanta como esa expresión del ascendente. El ascendente es un camino, ¿no? Es un aprendizaje que tengo que aprender, ¿no? Y en dónde vemos que tengo que aprender y cómo lo tengo que hacer, pues cuando miramos su regente y está en el encuentro con el otro. Es a través del otro que él puede encontrar esa empatía de resonar, de estar en coherencia con las necesidades de un colectivo, de los menos favorecidos. También nos puede hablar de que inclusive con esa luna allí, de que haya habido mujeres o madres que fueron excluidas y que fueron escondidas, ¿no? Es como cuando uno dice, la mamá de fulanito, no, esa nunca se conoció, entregó a su hijo, en realidad ella estaba siempre en la oscuridad. No estoy hablando de la mamá directamente de él, pero puede haber dentro de la historia transgeneracional, Casa 12, esta historia de la exclusión, ¿no? De alguien que pensaba distinto y que fue excluido. Entonces, este aprendizaje, pues Gustavo Petro lo hace a través de la interacción con el otro y en donde le toca bajarse también del bus, digámoslo así, de que él sea el centro del universo y poderle dar ese vínculo, entablar un vínculo con los demás. Un vínculo bastante inestable porque pues, Urano es una estabilidad, le parece, hay giros en la conciencia y pues eso puede crear dificultades. Sin embargo, pues está bien aspectado con Venus, en donde encontramos también que es el regente de esa natural de esa carta.
de esa casa, perdón, de esa área de experiencia en donde tenemos el contacto con los demás. Mm, bueno, sabemos que él tuvo dos, tres matrimonios, ¿cierto? Tres matrimonios, cuatro hijos. De los dos Cinco, primeros matrimonios, tres matrimonios, cinco hijos. tres matrimonios, cinco hijos. Entonces, pues ahí también podemos ver ese Urano actuando en donde seguramente hubo una dificultad o un camino de aprendizaje de su propio ascendente a través de esos vínculos que se debieron dar en el matrimonio. Hoy en día podemos también interpretar esa casa 7 como las relaciones que tiene con las personas, con personas que lo quieren, con personas que lo odian. Entonces, toda su interacción en gobierno, toda la interacción que él debió tener dentro de esos grupos guerrilleros, también debieron tener sus situaciones de corte, su inestabilidad, su dificultad de haber él excluido de gente o de él haberse sentido excluido, inclusive dentro de estos grupos guerrilleros. Totalmente de acuerdo. A mí me llama la atención de esa luna en la casa 12 que, por ejemplo, Nelson Mandela también tiene la luna en la casa 12. Y se dice desde la astrología clásica que como esa casa representa encierros o los lugares de reclusión, son personas que pueden tender a vivir eso. De hecho, él estuvo en la cárcel 2 años, ¿sí? Antes de que el M19 firmara los primeros temas de acercarse a la paz y demás. Y eso, y pues él dice que vivió también torturas y demás en la cárcel, ¿no? Una luna en la casa 12 también con un aspecto de tensión con ese Neptuno en casa 9, ¿no? Mis ideales, lo soñador, ese Neptuno en la casa 9 da esos altos ideales muy soñadores, muy humanitarios, ¿sí? Y la luna pues puede llegar a sufrir también un encuentro pues como este tipo, ¿no? Haberse estado como recluido y demás gracias a esos ideales. Me llama también la atención el Marte. Es un Marte, o sea, el Marte en una carta astral de un hombre, lo vemos y lo entendemos como esa afirmación masculina, es un Marte en Piscis, un Marte que también es de carácter mutable y un lugar donde desde la astrología clásica, pues Marte no está nada cómodo, porque justamente Marte es un principio de afirmación, de acción, en cambio, Piscis está a veces a merced de las emociones o de los movimientos inconscientes. Y mira que es un Marte que está dialogando con ese Neptuno en el signo de Escorpión, que lo hace también muy sensible a estos temas de personas marginadas, de asistencialista o personas o que quiere generar una justicia social, le habla directamente a los que están, o él define como eso, como excluidos, como al margen y lucha por eso, ¿no? Desde sus ideales, también desde su propia personalidad, porque es un Marte que tenemos en una casa uno. Sí, y es un Marte que dispone de su capacidad mental, de su rapidez, de su impulsividad en la comunicación, en el habla, de los deseos tan radicales, porque Marte de todas maneras sí, es el regente de Aries y esta es una fuerza muy grande en donde la fogosidad es la que impera, ¿no? Salir adelante, liderar, luchar, una expresión de los enojos que también se vuelve muy, muy clara y que está motivada, como dices tú, por por esta sensibilidad de los que no han sido reconocidos, de la gran masa, de la población vulnerable, demás, ¿no? Es un luchador que está representando allí. En astrología clásica diríamos que ese Marte pues no tiene fuerza y evidentemente puede que la fuerza le falte, pero yo lo veo como la motivación. De todas maneras, es en casa uno y en esa medida, pues Marte en casa uno sí tiene, por ubicación, tiene una gran fuerza, por signo no, pero por área de vida sí. Y en esa medida también es lo que se expresa sus valores personales, lo que él desea, lo que él necesita hacer, lo que quiere conseguir, ¿no? Todo esto que está dispuesto por los tres planetas personales, Sol, Venus y Mercurio. Interesante.
Interesantísimo. Bueno, ahí podríamos seguir. Pues, su Saturno es un Saturno en Capricornio, ¿no? En casa Muy fuerte. 12, un Saturno que habla de unos mandatos, de un deber ser muy interiorizados en la psique, que vienen de, como tú dices, un transgeneracional, que le busca dar una estructura y un control a esa psique profundo, pero desde muchas veces el miedo, ¿no? Igual que puede contrarrestar esa luna en casa número 12. Y donde hay un tema de poder también, y de jerarquía que viene de su transgeneracional, que viene como mandatos y pues finalmente, y es una de las cosas que más se le critica, ¿no? Pues los críticos de él dicen, bueno, pero si él tiene unas ideas progresistas, más revolucionarias, más de corte socialista, porque su estilo de vida, porque su forma de vivir, porque sus zapatos Ferragamo, porque bueno. Ahí estaría la respuesta. Ese Saturno Sí, en casa 12, en claro, unas Capricornio. memorias en donde el ascenso social es importante, en donde se habla de una jerarquía, porque Capricornio es jerárquico, en donde se habla también del tema de la autoridad. Eh, es un Saturno muy, muy fuerte por signo y por casa, fíjate tú, ¿no? Entonces, a pesar de que es casa 12, pues Saturno goza en la casa 12 porque es allí en donde tiene mayor fuerza. Entonces, súper interesante porque él antes de que sucediera el 2020 ya venía con un retorno saturnino en donde hacerse cargo, en donde verdaderamente responder a esas memorias de su transgeneracional pueden haberse avivado y también entender que él interiormente afianza un tema de autoridad. Tiene dos fuerzas muy grandes, su Sol ariano y su Saturno capricorniano, que yo pienso que hacen de él una personalidad muy fuerte, muy dominante. Bueno, Totalmente. vamos a pasar a lo que es cuando fue, miremos cuál es. Este es el Este es el 23, cumpleaños. este es el de, Ujú. sí, ese es el del eclipse, el de cumpleaños. Nos vamos a ir primero que me perdonan que me fui lejos hasta que lo encontré. ¿Dónde está? Muy bien. En el 2011 él fue elegido alcalde de Bogotá. Vamos a agrandarlo aquí un poquito también. Y es un momento bien interesante para él. Lo primero que yo recalco aquí es el Júpiter sobre su Sol, ¿no? O sea, expande su liderazgo, su comunicación, su intelecto, su manera de irradiar una gran fuerza que Bogotá pues necesitaba, ¿no? Al mismo tiempo, eh, eh, el otro cronocrator, Saturno, está en oposición, casi partil, ¿no? Está muy llegando. Entonces, yo creo que también es como esta fuerza, esta expansión, pero también como muy controlada o tal vez él debió sentirse que no podía avanzar en sus ideas tanto como hubiera querido. Hay una gran fuerza del pueblo, Casa 3-4, que lo acompañan en esta elección. Y luego hay esta oscilación entre la casa 3-9, en donde mis ideas de la casa 9, que pueden ser progresistas, que pueden ser de yo me vinculo con las demás personas, pues tuvo sus reveses, él echó a todo su gabinete, así como en estas veces también, en donde él tal vez no se sentía identificado de que podía llevar a cabo todos sus grandes ideales de la casa 9. ¿No? Ese Saturno allí, ¿no? Bajándole el tono, poniéndole una posición desde las personas con las que se vincula, con las que se tiene que trabajar, esto y lo otro, y pues volado de la teja también ese Sol en Aries en el grado 29, impulsado no solamente por Júpiter, sino por un tránsito de Lilith, ¿no? Entonces, ese tránsito de Lilith me parece que también es como muy volátil, es como esta dificultad
que él debió sentir, inclusive está dentro de su carta natal, en una casa de la autoexpresión, en la casa 5. Entonces, ese Lilith viene y es como un saboteador, siento yo, ¿no? Como de no haber podido encarnar ese liderazgo que él quería, sino que por el contrario se salía de los chiros de manera muy ariana, muy, y aquí vemos la astrología de la vida real, Júpiter en su expansión no siempre tiene las mejores expresiones. Parte de lo que se le criticó a él y que la gente que después le criticaba a los que eligieron nuevamente a este personaje como presidente decía, pero ¿cómo se actuaba en la alcaldía de este y esta otra manera? Vamos a ver después en la carta de la elección de su presidencia eh, cómo pueden verse estos tránsitos, estos mismos tránsitos o unos tránsitos que nos estén hablando de indicadores de su personalidad motriz volátil. Sí, total. Yo pienso que esa oposición de Saturno, Júpiter, Sol, Lilith, porque es como una tríada abajo y arriba Saturno, nos habla también de que en ese proceso de la alcaldía se va a enfrentar contra instituciones y poderes y jerarquías que hicieron que ese impulso jupiteriano, ese entusiasmo de ese momento de ganar, pues se dice que el segundo puesto público del país más importante, que es la alcaldía, ¿no? De Bogotá, después de la presidencia de la República, pues justamente se encuentra con esas trabas, con esos traspiés, con esas limitaciones que vienen externas, ¿sí? A partir de, pues también de otras relaciones. Es un Saturno en Libra. De hecho, la Procuraduría General de la Nación lo destituye, el Consejo de Estado reafirma esto. Él tiene que ir hasta el extranjero, hasta la Corte, si no estoy mal, Interamericana para llevar su caso y para volver a ser restituido como alcalde. Entonces, creo que en esos momentos la astrología también nos habla pues justamente de la energía que está en los inicios y si bien su posesión viene después, ¿no? Este es el momento en el que él gana la alcaldía, le gana a Peñalosa, por ejemplo, que pues también ha sido fuerte en la alcaldía de Bogotá y marca el pulso también hacia la parte de la derecha. Él obviamente representa la parte de la izquierda, ¿no? Pues se ve con estos, se ve con esto, con este tinte energético y definitivamente eso hace parte de ese proceso. A mí también de esta carta, pues me llama la atención ciertos trígonos, ¿no? Que están ahí, como Mercurio en Sagitario en la casa 10 es muy a partir de la comunicación, es muy a partir de esa campaña que llega a otras personas, ¿sí? Y que activa temas con Aries, por ejemplo, con Venus en Aries, ¿sí? Una fuerza, una energía, un Ujú. deseo también de liderar, por supuesto y Lilith se convierte en parte de como una especie de V, una figura en V, en la cual Saturno está participando y Quirón está también participando, incluso Neptuno. Neptuno terminando su tránsito por Acuario. Una Lilith en casa 5 que habla también de un espíritu rebelde, ¿no? Porque la casa 5 es una energía que también nos define y Lilith en esa casa 5 dice, mi energía creativa se tiene que expresar de manera original, diferente, alternativa. No quiero seguir ciertos patrones, no quiero que nadie me domine, pero esa misma Lilith puede ser también muy fuerte en cuanto a las ideas, al pensamiento. Es una Lilith en Géminis, donde definitivamente puede ser que me cueste escuchar a otros, ¿no? Que me encapsulo en mi propia idea, en mis propios pensamientos, en mi propia mente, que es algo que también le critican mucho de la alcaldía que era difícil entablar un diálogo o que escuchara porque estaba muy afianzado en su propia visión, pensamientos y demás. Sí, es súper interesante eso que dices tú. Me parece que nos muestra como que estas trabas de su personalidad, digámoslo así, tienen una posibilidad de desarrollo y de servir como unas funciones y como unas herramientas maravillosas para la expresión de sus ideas. De todas maneras, son dos trígonos que vienen desde la casa uno, ¿no? El retorno
el retorno quironiano, ese Neptuno acercándose a Piscis, que empieza a ser cada vez más fuerte, ¿no? Casa 1, casa 5 y casa 9, que son finalmente nuestra expresión. Yo siento, pienso, quiero, amo, disfruto y por lo tanto desarrollo una filosofía de vida y un pensamiento muy amplio que puede estar dándose de una manera muy fluida. O sea, aquí nuevamente la astrología de la vida real, ese Saturno le permite tener al margen a esa energía negativa de Lilith y muy posiblemente haya podido integrar esta capacidad, porque acordémonos que Géminis está primero con el nodo sur en esos momentos y segundo, esa capacidad de adaptación que tiene Géminis también puede haber sido una manifestación de yo me adapto a unas circunstancias para poder sacar mis ideas adelante y concretarlas con un Saturno. Entonces, hay temas importantes. Volviendo a la energía ariana, fíjate a Marte, ¿no? O sea, que es el que desencadena el eje nodal que en esos momentos está en tránsito entre su casa 4 y 10, ¿no? Un Marte que es activado por ese eje nodal muy, muy claramente, ¿no? Casi que diría que está partil, está partil, impresionantemente. Entonces dice uno, mire, las luchas por los menos favorecidos siguen siendo. En su alcaldía, si no estoy mal, se instauraron cantidades de comedores comunitarios, se logró llegar a unas franjas de la población muy vulnerable. Son temas que nunca salieron a la luz porque en los medios de comunicación tal vez no tuvo la importancia y se miraba con malos ojos, digámoslo así, el hecho de que hubiera una repartición, porque pues, la parte izquierdista ha tenido una gran resistencia dentro de la sociedad colombiana. Pero siento que ese Marte estaba súper favorecido para poder activar y mover toda esa energía que no, el eje nodal estaba haciendo este reciclaje, ¿no? Bien, bien importante me parece a mí. Inclusive, si lo miramos, no es tan enorme porque Marte en tránsito ya está en el grado 20 de Virgo, pero si somos un poco generosos, si el otro está en 13 con 7 grados, está haciéndole oposición el uno al otro, ¿no? Fomentando su propio nodo norte. Eso me parece que es como, ¿no? La entrega, las legislaciones, lograr que aquí se haga un manejo meticuloso del servicio, de los que están en la oscuridad, de los que están en la sombra, y que nos permite tener un proceso de activación y de reciclaje y de resiliencia que es muy virginiano. Muy virginiano. El de reciclaje, tú dijiste uno de los temas que fue como uno de los temas más álgidos de su alcaldía que tenía que ver con el tema del manejo de las basuras, ¿no? En manos de quién estaba el manejo de las basuras en ese momento. Y aunque fue algo caótico y por lo cual pues muchas personas lo critican, él, digamos que dice, bueno, que sean los recicladores los que manejen el tema de las basuras y no ciertas empresas, incluyendo a Una los hijos empresa. de Uribe, que estaban montando negocio con el tema de las basuras, porque también es un negocio, ¿no? Entonces, mira lo interesante de ese nodo norte en Virgo, que trae una información del nodo sur en Piscis, donde también está su Quirón, una sensibilidad hacia lo pisciano, su Marte, ¿m? Y que la La necesita convertir luna, en un proceso exacto, un proceso de transformación de ciertas formas, métodos de servicio y de estructuras. También Virgo nos habla de unos órdenes que están dados, ¿no? Él viene con esa carga y con esa fuerza y ese Marte le dice como sí, vamos a transformar esto. eh, y pues es algo que es interesante de ver ahí. súper interesante. Como vemos aquí, empezamos a verle también un poco el sentido de este personaje
dirección con sus luces y con sus sombras, ¿no? Bueno, volvemos aquí. Este es el del eclipse. Quiero irnos. Esta es la carta. Espérate. Esta es la Ujú, el carta 22. de la elección presidencial. Es interesante porque nuevamente interceden la fuerza ariana, que está en Aries, ¿no? Con la restricción o como si fuera una, como los caballos cuando cogen las riendas y tienen a un caballo demasiado brioso, ese Saturno que se expresa en Capricornio y voltea y dice las instituciones tienen un orden, hay que hacerse responsables de esos, pero me parece que la combinación, y yo que lo digo porque yo tengo una unión muy cerca entre Marte y Saturno, es algo que le da una gran posibilidad de avance, de fuerza de avance y de cristalización de los procesos. Entonces, en esa medida, siento que esa cuadratura le dio como, vamos a ir avanzando y él fue teniendo esas riendas muy cerquitas, después se le han ido soltando de alguna manera, pero en esos momentos él entendió que tenía que trabajar con el colectivo también, con los demás partidos, con las instituciones, Capricornio, con los mandatos de las instituciones que vienen formando parte de su vida y que él ha estado revolucionando. Júpiter en casa 11, pero también revolucionando esos mandatos, esas estructuras, esas instituciones, esas entidades de gobierno que luego tiene que trabajar con ellas, ¿no? Súper interesante eso. Sí, en este momento en el que él gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta, porque además fue un proceso de dos vueltas, me gustaría que bajaras un poquito para ver lo que está transitando en la casa 4, entre 3 y 4. Ah, mira, justamente tenemos un Fascinante. Urano en Tauro, ¿m? Que está muy cerca del nodo norte, y que hace una cuadratura a Urano natal. O sea, es definitivamente un momento en el que esa energía uraniana que domina su carta, porque digamos que gobierna su luna, es el regente de su ascendente, en Tauro, que viene a proponer cambios de reforma agraria, cambios en cuanto al manejo económico del país, cambios en cuanto a las instituciones, en cuanto al dinero, en cuanto, sí, la hacienda pública y demás. Ese aspecto con ese Urano en Leo, pues digamos como que abre esa posibilidad de subvertir, ¿no? Que es algo muy, muy uraniano. Órdenes, modelos, formas que se venían haciendo y que se conecta con necesidades del país. Perdón. Salud, salud. Preciosa, eso es, o sea, y entrando en la casa 4 ese nodo norte, o saliendo de la casa 4 muy en el bajo cielo, angulosísimo, es como también esa comprensión de, ¿no? En el nodo sur, el medio cielo arriba tiene que ser depurado, tiene que ser purificado, tiene que ser limpieza, una limpieza intensísima que se propone y que voltea y dice baje al pueblo, baje a donde su gente, baje a mirar las tierras, casa 4, ¿no? Venía toda esta revolución eh, uraniana en Tauro que se ha venido manifestando desde el 2018 en la cabeza de este personaje, se conecta totalmente y que nos muestra como esta necesidad y encarando todos estos procesos de dineros, de tierras, de bienes, toda la parte económica que se ha venido revolucionando. Muchos dirán que por él es que estamos en cómo estamos, pero es Urano en Tauro que tiene al mundo también patas arriba y que sencillamente nuestros dirigentes o este dirigente en particular ha estado en resonancia acuariana con lo que sucede
en el país, ¿no? Con estas necesidades del país que también hemos visto siempre que nosotros como país tenemos el Nodo Norte en casa 4, es decir, una reestructuración, ¿no? Y en Libra, tenemos que vincularnos, tenemos que entender que estas tierras son compartidas, que no le pertenecen a uno solo, Aries en casa 10, sino que nos pertenecen a todos y que el compartir va a facilitar la evolución del país. Entonces él viene, si lo miramos no con signos, sino en las áreas de vida en donde se están expresando estos tránsitos, pues me parece que tiene una gran coherencia y que tiene mucho sentido. Otro tema que vuelve y dispara a ese Marte, ¿no? La luna viene a decir, es que yo creo que las necesidades del pueblo, de la gente, Piscis, tengo que representarlas. Es un aspecto que se da aislado luna con Marte natal, pero que en definitiva le da un toque muy, muy importante a esa motivación que tiene Petro de trabajar en pro de los demás. Sí, por supuesto. Pues muy interesante este tránsito, como para poder mirar ciertos puntos. Si te parece, pasemos a la revolución solar, a su cumpleaños. ¿Te parece? Así, sí. Nos llama la Me atención el cumpleaños porque, como él es grado 29, ¿no? Ahí fue Sol, exacto. En la ahí revolución tuvimos solar el la luna eclipse. está antes, así que cogimos el eclipse directamente, porque la Ah, ya. energía luna-sol se da a unas horas del retorno exacto de su sol al grado 29. Te voy a proponer que miremos las progresiones de, de Petro para mirar qué está pasando con el foco de la conciencia. Acordémonos que las progresiones nos hablan precisamente, y de hecho, mira, las que escogimos eran precisamente de la elección. ¿Por qué? Porque cuando miramos las progresiones nos habla de los grandes ciclos. Aquí vamos a mirar ascendente, sol, luna en particular, obviamente los dos planetas personales como son Mercurio y Venus también, porque son parte de nuestras funciones personales, pero ahí podemos ver esa conciencia, cómo se está movilizando. Y aquí, Mm, cuando miramos, pues, nos dimos cuenta de varias cosas súper importantes que ya vienen repitiéndose como unos patrones y que cuando miramos varios indicadores, pues evidentemente nos están hablando de un proceso importante. Nuevamente, Marte sobre el Sol, ¿no? Marte muy, muy puntual sobre estos, dándole una facilidad, haciendo un sextil al Sol progresado, Sol-Venus progresado, y haciendo un trígono a Júpiter progresado. Debajo de esas dos progresiones tenemos a Júpiter natal y tenemos a Lilith natal, que me parece también muy importante. Estas herramientas de la conciencia que le regalaron a él en su nacimiento, que habla de dificultades en términos de desadaptación, de haber sido excluido, de no haber sido reconocido, ¿no? Sus virtudes, su manera de brillar y demás, cómo la vida le facilita el proceso y le da una gran fuerza para que su identidad pueda reconocerlos, porque al estar en conjunción, digo, en aspecto, mirándose en aspectos fluidos con su sol natal, con el dispositor o el regente de su signo natal, de su signo solar, pues verdaderamente le da una gran importancia a todo este proceso. Me parece que es un aspecto a destacar en estas progresiones porque nos habla precisamente que en la maduración de las dificultades o de las herramientas que nos da la vida, podemos encontrar el despertar de la conciencia y que seguramente se vaya integrando. No sé qué tan
consciente lo haga él, pero en sus actos sí me parece que se demuestra y que pues brilla por su presencia en ese momento en que es elegido presidente, una meta que él tenía hace mucho tiempo y que es un logro, gente será un tema negativo, pero es un logro para él y es un logro para el país en términos de que el compás entre la derecha y la izquierda oscila y permite a otros sectores de la vida nacional que puedan ser vistos, que pueda haber una mirada distinta, disruptiva en términos para mí positivos, otros los mirarán como negativos porque romper las tradiciones no es fácil en un país canceriano y tradicional, pero que nos permite tener otras luces sobre otros aspectos de nuestra tradición, de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestra vida nacional. Claro, por supuesto. Y mira ese sol también en progresión, cómo se ha venido cargando y conectando con la energía de Lilith. ¿No? En Géminis y de Venus. Entonces también parte de lo que le permite a él ganar es que su campaña se mueve con un discurso, ¿cierto? De integración. Su vicepresidenta es una mujer. Mira que el Sol está acompañado de Venus con Lilith, lo cual rompe, no porque sea mujer, porque ya habíamos tenido una mujer vicepresidenta, la anterior, Marta Lucía Ramírez, pero sino porque es alguien que representa a Lilith, también representa a lo excluido, ¿no? Es negra, es afro, y eso saca a la luz en conversaciones muy cotidianas también el nivel de racismo que vivimos y que es totalmente naturalizado en Colombia. Esa unión Sol-Venus, o sea, el Sol no está caminando solo, parte también del triunfo de Petro se debe a esa llave que hace con esta mujer, porque pues muchas personas que no lo apoyan o que no estaban convencidos se convencen de un discurso de Francia Márquez que representa también, como ella lo dice, a los nadie, ¿no? Sectores excluidos, sumergidos en una pobreza, en una no visibilidad durante décadas que viene y como que libera esa fuerza también de Lilith de ir en contracorriente y de hacer algo totalmente distinto. Mira, en oposición a Júpiter en, en Capricornio, ¿no? En la casa 11, o sea, viene a mostrar también esa energía del Sol progresado de Venus con Lilith, justamente esa... Que para expandirse y crecer en esa forma capricorniana de política y de grupos se necesita integrar también lo diferente y hablar con eso opuesto complementario geminiano, con un par que en este caso yo siento que viene siendo representado muy por Francia Márquez. Totalmente. Además, hoy por hoy, como vemos a ese sol progresado, ya casi un año más tarde, digamos que en junio, ese sol, no he mirado cuál es el grado del sol progresado, está en el 29. En términos de este año, ese sol progresado va a entrar a cáncer y pienso que se va a identificar, el sol es la identidad, va a identificarse cada vez más con las necesidades cancerianas del país. Recordemos que Colombia en su carta natal es un sol en cáncer, ¿no? Entonces, al entrar ese sol progresado, fíjate el cambio de signo de ese foco de la conciencia, pasa a saltar de un lado para otro, muy geminiano, muy buscando recursos de manera muy activa y la información a de pronto concentrarse en esa historia nacional, en ese sentir y en esas necesidades. Creo que va a ser bien interesante o está siendo bien interesante. Entonces, espérate un momentico, me devuelvo otra vez. Virgen, que teníamos tantas cosas abiertas como dices tú. Ok. Aquí nos encontramos el cumpleaños
pasó unas horas antes, lo que les digo, el tránsito de la revolución solar de Petro se da unas pocas horas antes y aquí lo adelantamos para ponernos en sintonía con con el eclipse solar, Sol-Luna, en el grado 29 encima del Sol de Petro. El 19 de abril que tuvimos este eclipse, pues es algo que si lo miramos con la sola figura, pues tiene muchas cosas que pueden ser bien interesantes. Esta es una cometa, esta es una cometa, no está dibujado aquí ni el eje, porque está un poquito más amplio, pero es una cometa. Y lo que está manejando esa cometa es ese eclipse y tiene figuras de vuelo. Es como si nos, nos fuéramos hacia esos ideales. Miremos arriba, tenemos el nodo sur vinculado y es decir, le vamos a dar importancia a esta área del bajo cielo de su carta natal. Es decir, que la conexión, su identidad con lo que está el entorno, los vecinos, la región, con los que tiene que trabajar en conjunto, pues se pone como en sintonía. Es divertido porque es un grado muy álgido y en ese día o al siguiente día fue que sacó a todos los ministros como locos de allí, ¿no? No me acuerdo qué día fue. ¿Tú recuerdas? Sí, claro, creo que fue al siguiente día del eclipse. Sí, Y no también sabía. rompe con alianzas, ¿no? Porque justamente, pues dice que esos ministros representaban unas alianzas hechas con el Partido Liberal, con el partido de la U, y entonces como que le da esa fuerza y Este es, mira ajá. justamente ahí. Y también pues es un tema hacia la casa 7 un trígono con Plutón, que de todas maneras es fuerte, ¿no? En cuanto a alianzas porque los eclipses tienen esto, o sea, un eclipse solar es una luna nueva y es un reseteo, es una nueva identidad que va a adoptar el yo luego de un proceso de depuración. Sin embargo, esa identidad no la vamos a ver directamente ese día, sino que va a venir un proceso de 6 meses, una ventana de un proceso de 6 meses donde tendremos seguramente el siguiente eclipse que nos va a mostrar luego cuando sea la luna llena de Libra y esa luna haya hecho todo ese camino para llegar y llenarse frente a ese grado del Sol, ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es esa actualización en ese eje de yo y otros de comunicación y pensamiento también, ¿no? Entonces él dice, esto no se adecúa a estas personas, no se adecúan a los ideales de lo que se le prometió en campaña al pueblo, entonces chao. Como este tránsito lo estamos viendo en la hora exacta del eclipse y demás, podemos asumir las casas en tránsito también como actúan sobre las casas natales. Y fíjate tú, ¿no? La casa 10 nos muestra la pérdida, el corte, la depuración del gobierno, ¿no? Aquí tenemos las ayudas, las legislaciones también externas y demás, los acuerdos que se hacen y se muestran de esta manera. Los dos, el eje nodal en tránsito, hacen una cuadratura, aquí la vemos, a Plutón, que está recién entrado en grado cero, que es un grado muy fuerte de Acuario, que se expresa en la casa uno, ¿no? La casa uno sobre la 12. Petro viene atravesando una revolución interna, ¿no? Dentro de su historia, dentro de ese inconsciente que seguramente lo maneja tan fuertemente hasta cierto punto, ese Plutón viene haciendo una depuración interna bastante fuerte.
Y aquí nos va a empezar a mostrar también cómo esas ideas revolucionarias, esa necesidad de liberación, de tener unos nuevos conceptos y demás, se va a ir depurando para mostrar su mejor cara. Y en eso vamos a tener obviamente pérdidas. Plutón rige al nodo sur, entonces pues las pérdidas que podamos tener aquí vamos a verlas reflejadas muy fuertemente. Sí, me parece interesante también ver que Saturno, ¿no? En Piscis, en ese momento de su cumpleaños, le está haciendo una oposición a ese Plutón. Y es un Saturno en casa uno, donde asumo la responsabilidad sobre mis propias creencias, ideas, móviles de acción y demás en Piscis, y le hace ese aspecto a Plutón. Y Saturno es importante porque si lo vemos en términos de la hora del eclipse, el ascendente está ubicado sobre su Saturno natal. Entonces, Saturno es un protagonista. Saturno en términos de orden, Saturno en términos de leyes, Saturno en términos de jerarquía, Saturno en términos de administración, que también puede mostrarlo en esas esferas políticas, ¿no? Viene a cortar, a romper definitivamente. Esto muchos lo llaman como algo, como un gesto dictatorial, pero pues para mí hasta ahora todo ha estado puesto en términos de la Constitución, o sea, el presidente puede nombrar y quitar los ministros como quiera, pero sí viene mostrando una necesidad de cortes y vamos a ver un cambio definitivamente porque en la campaña empiezan a ver eso, transacciones, acuerdos, tú estás jugando conmigo, entonces nos tratamos pasito, cha, cha, chan, pero acá lo que empieza a ver son cortes y una reestructuración definitivamente del orden. Y eso me parece interesante porque, bueno, se dice que en la política colombiana y en general, si uno no hace como alianzas, incluso con sus enemigos, le queda muy difícil gobernar. Entonces yo creo que acá hay una pregunta si Petro va a quedarse como aislado en su laberinto de ideas y de esquemas y de estructuras y de planes y de gobiernos, o por el contrario, logra reacomodar todo de tal forma que pueda implementar esas reformas que él quiere y que además, pues, indistintamente de su gobierno, como tú decías, si es de derecha o izquierda, pues se necesitan en el país, ¿no? O sea, para nadie es un secreto que el sistema de salud necesitaba una reforma, que la parte de Hacienda se necesitaban reformas, reformas fiscales, o sea, cualquier presidente que hubiera estado hubiera tenido que hacerlas. Lo que pasa es la forma y los contenidos de las reformas mismas, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso que se vendrá dando, pero sí creo que está en un momento que se inicia un momento y que la luna llena de Libra nos dirá, pero se inicia un momento en el que hay una afirmación, también una confianza. Yo creo que ese sol, luna, ubicado sobre su sol natal y desplegando estos trígonos, ¿no? Y esta cometa, como tú dices, sí nos puede hablar de una autoconfianza y de una fuerza que se va a ir moviendo hacia esa energía seguramente taurina de seguridad y ojalá no de testarudez. Pues vamos a ver, de todas maneras, Tauro sigue con la presencia de Urano, entonces pues la testarudez esperemos que cómo es que se dé. Me gusta de todas maneras mucho porque pues le sacude su ego, ¿no? Su Leo, lo desbarata, lo hace hacer giros. eh, y creo que eso es positivo, ¿no? A él puede que le cueste trabajo. Vamos a ver cómo se expresa eso en términos de salud también. Pero creo que en términos de que sea un dirigente y de que lleve adelante el despojarse de su ego, de su testarudez, en términos de que así tiene que ser, porque yo lo digo, porque así son las cosas, pues puede ser sumamente positivo, ¿no? Porque de todas maneras él tiene mucha energía fija, ¿no? Eso sí, también hay que decirlo.
Hay un último aspecto que yo quería retocar aquí y es Marte, ¿no? Marte están en un gran trígono muy bonito y creo que aquí también es como permitir fluir precisamente todo este impulso, este liderazgo de una manera positiva. Mueve todas las emociones del pueblo, porque ese Marte en tránsito por Cáncer, pues está tocando nuestros planetas natales, entonces la gente muy vehemente habla, porque nosotros tenemos un Mercurio en Cáncer, ¿no? Entonces hablamos en pro de la familia, tenemos un Marte en Cáncer, entonces tenemos que que esa expresión o esas ganas de matar por la mamá que se manifiesta en el pueblo colombiano es muy fuerte, ¿no? Yo me identifico con ese amor a la tradición, a la historia y demás. Y con ese retorno, es un retorno de Marte, ¿no? Para Colombia, pues está actuando muy en coherencia con la fuerza que él le imprime, pero que incluye un poco más, que no es solamente cáncer, sino implica una fuerza que trabaja por unos colectivos muchísimos más amplios y que tal vez como nación no estábamos acostumbrados a verlo, pues nunca lo hemos conocido, ni siquiera yo conozco que los gobiernos trabajaran en pro de los necesitados o de los pueblos y demás, ni siquiera en discurso, no me acuerdo por lo menos de eso. Eh, y bueno, imagínate tú la novedad que puede traer esto, ¿no? Es como una fuerza bien interesante. Pienso que este eclipse, más que traerle dificultades, pienso que puede ser positivo. Y si le va bien al presidente, le va bien al país. Esperemos eso, ¿no? Vamos a ver cómo se expresa eso. ¿Algo más que quisieras recalcar o vamos cerrando? No, yo creo que está perfecto. Ha sido interesantísimo poder mirar estos aspectos de nuevo en estos encuentros mágicos y maravillosos que compartimos. Muy contento de poderlo seguir haciendo y bueno, contarles que seguiremos en estos espacios, así que si les gusta, compartan también a través de sus redes sociales, comenten, déjenos sus opiniones, sus comentarios. Síganos, por favor, en nuestras cuentas de YouTube, en nuestras cuentas de Instagram, para estar pendientes de todo lo que vamos haciendo. Y bueno, nada, feliz día para Bien. todos. Igualmente, para ti es un gusto. Nos veremos en otra ocasión. Claro que sí.